Buenas tardes. ¿Qué pasó, amigos y amigas, compañeros, compañeras del volante? Quisiera dirigirme a ustedes para contarles algunas anécdotas de cuando empecé a manejar hace 63 años. Una de las carreteras que más me acuerdo, porque ahí aprendí a manejar, era México, Tampico, por Tamazunchale y por Poza Rica. Me acuerdo muy bien que por Tamazunchale era Actopan, Izmiquilpan, Zimapán, Acala, Tamazunchale, Matlapa, Ciudad Valles, Tampico, pegada a Tampico. Por acá, por Poza Rica, lo pesado era México, Tulancingo, Acasochitlán, Huauchinango, la bajada de Huauchinango, muy pesada, pero muy pesada. Huauchinango, de ahí seguía pues, varios lugares muy bonitos, hasta llegar a lo que ahora le llaman Jicotepec de Juárez, que en esa época se llamaba Villa Juárez. Pero empecemos. Número uno, en esa época la máquina más grande era la 250. Normal era 220 y 250. Y la GMC, la 4B71 y 8B71, que la traían más los autobuses. Transmisiones, estaba la 4 y 4, 4 y 3, 5 y 3, 5 y mono. Es más, la 4 y 4 había una que traían que nada más se ocupaba 4 y 3 porque la primera era muy dura, era muy pesada. Le llamaban Under. Ahorita me acuerdo. Era casi para subir un poste, esa, esa primera. Entonces, no había freno de motor. Bajando la bajada de Huauchinango con 30 toneladas, sabía que saber bajar porque no llevaba freno de motor. Todo era con velocidad y freno. Bajábamos, que era muy pesada, pero empecemos. Digamos, llegábamos a Tulancingo, a Casochitlán, vendían unos refrescos de manzana que qué ricos. Ahí podía uno dormir. En Huauchinango vendían unos molotitos muy ricos, muchos muy ricos. Pero ya para llegar, para empezar a bajar hacia de aquel lado de Villa Juárez, que hoy es Jicotepec de Juárez, bajar a la Ceiba, había un tope muy duro, que un mal cambio y hay muchos carros, Torton, Rabones, trailers se quedaban con no, miento. Un mal cambio y se tronaba todo. Los cardanes se hacían charamuscas. Entonces había que bajar con pura velocidad hasta la Ceiba. De la Ceiba pues seguía María Andrea, la Uno, ya hay tantos rancherías que eran en ese tiempo que ahora pues ya están más pobladas. Hasta llegar a Poza Rica, pero ya llegando a la Ceiba, ya de ahí a Tampico, pues ya era puro plan casi. Ya no había sierra. La sierra era de aquí a la Ceiba, porque era pesado en ese tiempo, pues es la autopista México-Tampico. Antes había que saber bajar, saber subir, porque un mal cambio subiendo se tronaban todo y ya no subía, ya el trailer ya no despegaba. Entonces son cosas que hoy quisiera recordarles, porque en la actualidad veo que hay muchos accidentes que yo no entiendo. Y no porque sea un ignorante en el manejo, que tengo muchos años manejando, pero por decir algo, yo oigo mucho la palabra se quedó sin frenos. Quisiera decirles que todo vehículo que trae frenos de aire jamás se quedará sin frenos, jamás. ¿Qué pasa? El chofer lo deja sin frenos. El chofer lo deja sin frenos y ahí vienen los accidentes que hoy llaman se quedó sin frenos. Pero el chofer lo deja sin frenos. O no supo calibrar bien sus balatas, o las fue ocupando mucho y se quedó sin frenos. Cuando hoy hay unas máquinas tan grandes, unos frenos de motores que, carajo, el último carro que yo manejé fue un
T200, T2000, con la de 10 y con frenos que se calibraban solos, que nunca acepté eso, porque no me gustaba que se calibraban solos. Yo siempre traté de calibrarlos yo mismo. Entonces, oigo cosas así, veo unos accidentes que dice uno, pues, ¿qué le pasó? ¿Se durmió? ¿Se cansó? Tantas cosas que en la actualidad no entiendo. Que yo viví pues, otras épocas, otros carros, pero sigamos hablando de la carretera. Había, donde estaba la panga para cruzar a Tampico, se llamaba Pueblo Viejo. Después le cambiaron a Ciudad Cuauhtémoc y ahora no sé. Es más, no sé si exista, porque no lo conozco, pero dicen que hay un puente para cruzar ya a Tampico. Yo les juro que yo crucé esa panga cientos de veces para allá y para acá, que era Pueblo Viejo para Tampico. Y íbamos a descargar ahí a Pemex. Trabajé en Daduga. Entonces hacíamos 4 o 5 viajes por semana, México, Tampico. Y con la pipa de combustóleo, con la pipa de chapapote, pues no salíamos con menos de 35 o 40 toneladas. Y hoy veo que andan muy livianos. Veo unos accidentes, les repito, en la carretera México-Toluca, que para mí pues, no tiene nada de peligrosa esa carretera. Y lo primero que oigo, que dicen, me quedé sin frenos. Vuelvo a repetirles, un vehículo con frenos de aire no se queda sin frenos. Lo dejan sin frenos. Y espero que tengamos tiempo más adelante, porque pues ahorita, como es la primera vez que hago esto, pues no sé bien ubicarme. Espero que sigamos viéndonos, me hagan algunas preguntas si gustan. Y Onderlento, perdón que les cambie, me acabo de recordar, Onderlento le decíamos, a la 4 y 4 con la primera fuerte. Esa 4 y 4 se manejaba a 4 y 3 y la primera decíamos en ese tiempo que servía casi para subir un poste con la máquina 250 que no era con turbo, era con soplador. Era un soplador que le metía el aire caliente a la máquina. Lo que ahora es el turbo lo hacía el soplador. Que también ir poco a poco recordándome, teniendo la facilidad para platicar, que hoy me está costando trabajo. Se me olvidan muchas cosas por la edad. Eh, tengo que empezarme a acostumbrar a dirigirme a todos los compañeros, que hoy hablan mucho de la 57. No me estoy brincando. Les voy a terminar primero de contar los viajes México-Tampico. Y la 57 ya les contaré que no es lo que es ahora. Yo hace un año todavía fui a Laredo y no. Ahora son 2 carriles para allá, 2 para acá y puro darle. Pero bueno, sigamos. Pasaba unos Naranjos y les digo, de ahí de Pueblo Viejo pasaba uno y nos regresábamos, echábamos alcoholes, unas cervezas. Valentine se llamaba un restaurancito que estaba de este lado del río. A echar, ya saben, unos alcoholitos cuando había modo de descansar. Conozco de Tampico, pues nos regresábamos, había veces por Tamazunchale, toda la sierra, que la sierra de México, Tampico, por Tamazunchale, empieza exactamente, la sierra pesada empieza pasando Izmiquilpan, donde está, agar cruzo uno del puente de Izmiquilpan, ahorita me acuerdo, para subir Texquedó. Pasando el puente de Texquedó empieza la cuesta para arriba y de ahí no soltaba uno la sierra hasta Matlapa, hasta la entrada de Matlapa. Ya de ahí para allá era como de Poza Rica para Tampico y a Puro Plan, de Matlapa para allá a Tampico Puro Plan. Y había veces trabajé en la pipa, pero también trabajé acarreando ganado, acarreando de ahí de Ciudad Valles. Traíamos mucho ron huasteco potosí. Entraba uno a la sierra, que era muy bonito, y no porque yo sea de Tamazunchale, pero qué rico se come en la Huasteca.
Y no estoy hablando nada más de la Huasteca Potosina, sino también de la hidalguense y de la veracruzana, que ahorita no les cambio, lo que pasa es que es lo que me estoy recordando. Digamos, bajaba uno a la Ceiba y adelantito estaba María, o digo, de unos kilómetros estaba María Andrea, que era un pobladito chico. Ahí en María Andrea, ya desde ahí ya había enchiladas con cecina, estrujadas, bocoles, que para mucha gente que no ande por acá, pues no va a saber ni de qué le estoy hablando. Cafecito rico, comidas muy ricas, llegaba uno a la uno. La uno es una gasolinería que estaba donde dormía, se quedaba uno a dormir mucho. Estaba todavía fresco antes de llegar a Poza Rica, porque Poza Rica, pues ya saben, siempre ha hecho calor. Es, es caluroso. Pero de ahí a Tuxpan, también pura carretera, que ahora dicen que es pura autopista. Pero yo me gustaba mucho llegar a Potrero del Llano. Había un restaurante muy pintoresco y lugar para dormir. Ahí casi siempre, por lo regular, pues ahí me quedaba a dormir. De ahí en la mañana, pues temprano, le daba a Tampico. Me tocaron, digamos, me tocó un huracán, no recuerdo qué año, les mentiría si les digo qué año. Me tocó que me arranqué de Potrero del Llano como a las 2 de la tarde, porque ahí comí. Y no le llegué mucho, le llegué a Naranjos, porque entró el huracán y me dolían los brazos, esta parte de aquí. Me dolían de ir agarrado del volante, porque iba con la pipa, iba vacío a cargar chapapote en Tampico. Me jalaba mucho. Me jalaba, entonces ahí en Naranjos, ahí busqué dónde quedarme. Entonces todo esto se los empiezo a contar. Espero me haga, si alguien tiene una pregunta, me la haga. Así nada más ahorita, así de rápido, a ver si mañana pasado hablamos de la 57. Que pues ya de la 57 ya no queda nada. Pero me acuerdo porque yo también ahorita que dije que dormía en Naranjos, dormía mucho acá en la cuesta viniendo de Laredo. Ay, ¿cómo se llamaba? Ahí estaba el restaurante, que decían que hasta se parecía un niño, hombre, la cuesta de Mamulique, pues ya no existe, ese restaurante menos. Ya ahora es por la pista y aún por la libre, ya el restaurante ya no existe. Ya tantas cosas que ya no existen, que uno no tiene ni idea. A hoy le llaman Los Chorros, cuando era Puerto de Flores. No sé, a lo mejor algún chofer, si más o menos tiene cierta edad, se ha de acordar que era Puerto de Flores, un carril para allá y uno para acá. Y hoy es Los Chorros, dos para allá, dos para acá, que esa bajada, con mucho respeto lo digo, pues no tiene nada de difícil a como estaba. Luego de Saltillo a Monterrey, pues bajaba uno por la Cuesta de los Muertos, que, que ya me estoy yendo a la 57 y regresamos mejor a la de México, Tampico, que fue donde mi padre me enseñó a manejar. Siempre yo afortunadamente, el único camión rabón que manejé fue un autobús en el ADO. 7 meses trabajé en el ADO. Pero tuve la suerte o el privilegio de que quien me enseñó a manejar fue mi papá y me enseñó en tráiler. Y gracias a él, a sus amistades, pues siempre anduve en tráiler. Siempre pude manejar, porque yo nací en el 51, en el 48 y traje un tráiler modelo 51 cuando andaba pues yo ya era chofer. Iba a México Tampico, en Leo, líneas de ese oeste, que primero eran del Maestro Jarillo y estábamos en Potrero, en la glorieta de Potrero. No, en la glorieta de Potrero, Insurgentes y Potrero, ahí estaba, pues, estaba muy bien ahí. Me acuerdo, estaban sus hijas jóvenes, pero una que se llamaba Berta, creo. Pero al poquito tiempo de estar con él, le vendió todo al señor Covarrubias y me fui con el señor Covarrubias a seguir trabajando. Fui de los choferes tontos que no acepté que me vendiera el tráiler.
A mí me decía porque a muchos, al Indio, a Polo, a puta, tantos que ya se me van de la mente, se quedaron con los trailers. Yo no, yo me fui a trabajar con el señor Covarrubias. Y seguí trabajando en México, Tampico, México, Chiapas, que ese es otro, luego les platico. Pero México, Tampico, la seguí trabajando con un Kingorcito modelo 51 que traía la 4 y 3 con máquina 220 sin camarote, sin camarote. Entonces, bajaba uno, pues la verdad bajaba uno bien. Yo no le encontraba mayor problema bajar la bajada de Huachinango, que mucha gente hablaba de que era pesadísima, o meterse acá por Tamazunchale a la sierra. Mucha gente hablaba de que no, la sierra pesadísima. Cuando me mandaron, cuando conocí el Espinazo del Diablo, dije, no, pues estaba más pesado ahí por Simapán, por Jacala. Entonces, era pesada la sierra, pero como ahí la sabía manejar, ahí me hice, yo era feliz. Espero poder algún día platicarles. También trabajé para el Pacífico. En esa época era una línea grande que era Líneas Unidas de Occidente, Loquiores Castores. Loquiores Castores que compró Cuco, Refugio Durán, que creo que ya murió, Dios lo tenga en paz. Pero lo conocí muy bien a Cuco, mucho, muy bien. Sus hijos no conozco a nadie, pero a Cuco sí, y me atrevo a decir Cuco porque así siempre le dije, Cuco, que era el pues, Refugio Durán, terminó, yo pienso que terminó siendo muy millonario, porque pues, era el dueño de lo que hoy es Castores. Pero, regresándome, ahí en Arajos, a lo mejor me estoy equivocando, déjenme, pero me acuerdo mucho que ahí pasaba y le traía, yo estaba soltero en esa época, le compraba a mi mamá y a mi papá que vivían aquí en México ya, de Catepec, pasaba y les compraba queso de guaje, que mucha gente no lo conoce, queso de guaje con cremita adentro, o queso de aro, que andaban ahí vendiendo en la carretera mucha gente, queso muy bueno, muy buen queso. No sé, subiendo de allá para acá, de la Ceiba, sí, de la Ceiba, a Villa Juárez, había épocas en que venían unos mameyes muy ricos, que ahí los cortaban, café muy rico, había lugarcitos así donde se podía uno parar en la subida. Me paraba y compraba para mis padres unos mameyes y traía café, de ese café bueno que hacían ellos. Entonces son tantas cosas que no sé ni de qué hablarles. No había direcciones hidráulicas. Eh, las cajas, digamos, también quiero decirles que antes que mi padre me enseñara a manejar, terminé la primaria, y antes que me enseñara a manejar, tenía un tío que era mecánico. Trabajaba en un taller muy grande que se llamaba Impulsora Diesel, ahí en Vallejo. Y antes de que yo me subiera 11 años, 12 años, con mi papá a aprender a manejar, mi papá me metió con mi tío a aprender la mecánica. Estuve un año y cachito con él, aprendiendo la mecánica. Entonces, a lo mejor las máquinas nuevas no lo haría. Que en un rato sí me aviento. Pero una 400, una Cummins 400, pues sí me atrevo a hacerle un ajuste. Sé sacarle la luz al cigüeñal, sé calibrar. Aprendí a hacer un ajuste. Ahora, de las cajas de velocidades, aprendí también a repararlas. Todas, todas ahí con mi tío me enseñó. Y pues era su sobrino, me trataba bien. No traían, la 4 y 4 no traía los sincronizadores que actualmente traen las cajas, digamos la de 10, que es la última que he manejado, la de 10 y la de 15. No, los sincronizadores no los traían. Entonces había que saber uno hacer un cambio de velocidades, porque si no, no entraban y ahí los crucetas, todo se lo llevaba el tren, en un mal cambio. Pero aprendí, entonces, cuando salieron las máquinas más grandes, la primer 335 con freno de motor que manejé fue en 1968
en Líneas Unidas de Occidente. En el 60, bueno, no en el 68, estoy mintiendo. En el 68 entré a Líneas Unidas de Occidente con un Kingorcito 220 4 y 4. Al año me tocó estrenar un Peña 1969, un Peña con la 335 y la caja de 15. Un Peña de los que traían el camarotito así pegado. Muy bonito el carro. Pero regresémonos a Tampico. Tampico, ahorita no, ahorita hasta pena me daría. Pero en Tampico me jactaba de conocer todo Tampico y sus alrededores, hasta Altamira. Uh, y desde esos años ya se hablaba de que había extraterrestres ahí en el mar y que los marcianos. Pero ahorita me acabo de acordar, espero que alguien de Tampico de esa época me lo pueda recordar su nombre, porque no me acuerdo. Uno de los cargadores que andaba en Tampico era un señor muy alto y muy fuerte, muy fuerte. Y me acuerdo porque agarraba una llanta, una 1122, la agarraba así con una facilidad que la subía arriba del camión, del tráiler. Un hombre muy fuerte, muy alto, chiquilín, no recuerdo. ¿Cómo me gustaría que alguien me recordara el nombre de ese amigo? Eh, Monterrey, pero ya me iría más para allá, ¿verdad? No, sigamos México, Tampico. México, Tampico, ¿qué les puedo contar? Pues anduve con ese Kingor 1951. Ahí sí no cambié en Leo. Nunca tuve la oportunidad de cambiar de carros, porque les repito, tenía los semifulles que había en ese tiempo. Y con el maestro Jarillo, muy poquito tiempo trabajé cuando él vendió. Además, a muchos choferes les vendió su, los trailers que traían. Se los dio, pues les mentiría en qué forma de pagos, no sé. Pero el Indio, Polo, se me van de la mente. Se quedaron con sus camiones y los pagaron. Yo no, pues yo estaba muy joven, eso me daba hasta miedo. Entonces yo me pasé con este Covarrubias, que ahí ahorita me acabo de acordar, el suegro de Covarrubias era el señor del billar, en, ¿cómo se llama? En Jaltipan, el encargado de Leo ahí en Jaltipan, Veracruz, era el señor del Río. El que nos cambiaba los cheques era Paco, no recuerdo su nombre, Paco. Y encerrábamos, ya cuando se compró la central de carga de Vallejo, ya nos íbamos a Vallejo, pero antes los metíamos acá en la pensión que estaba donde está el PRI actualmente, y las oficinas estaban por donde está el museo de Chopo, así para adelantito, ahí unas cuadras, ahí estaba la oficina del señor Covarrubias, Paco, que nos daban pagastos, nos daba el cheque y pinche Paco nos cobraba un porcentaje por cambiárnoslo, ¿no? Y ¿qué más les puedo decir?